Hola a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Entrevidas TV y en esta oportunidad voy a estar hablando con Damián Scocchi, más conocido como Colifato Ilustrado. Bueno, un placer tenerte nuevamente en esta parte 2 de libros recomendados. Buenas tardes, buenas noches, buenos días o lo que sea, dependiendo el lado del globo terráqueo donde lo vean. Ilustrador, bueno, Eh, haces unos dibujos increíbles. Bueno, sugiero o recomiendo a la gente que te siga en las redes. Bueno, vamos a grabar la segunda parte, ¿no? Es la segunda parte de libros recomendados. Así que bueno, el tiempo es tuyo. bueno, como siempre hice una selección mayormente de escritores que por ahí no son tan conocidos o no tan difundidos. Hay un poquito algunos clásicos, hay algunos que quizás por ahí se conocen un poquito más. Algunos tienen un hilo conductor, otros los elegí porque sí, Perfecto. simplemente porque pintó. Bueno, vamos a arrancar así como arranqué como la otra vez con Clara Vetter, vamos a arrancar con Clara Vetter. Vamos a arrancar primero con este buen hombre llamado Juan José Opisi. He leído 3 libros de este muchacho. Este libro, In Extremis, es una novela que transcurre el día después de un último gran ataque de drones. Muchas veces lo que marca un final no solo es la destrucción, sino también la falta de propósitos. Las máquinas acabaron con todo, pero aún así siguen activas como un ciclo continuo hasta que las baterías o de lo que sea que se alimenten se acabe. Entre los escombros de lo que fue la sociedad se encuentra un soldado, un viejo que esculpe una piedra, una perra y un bebé que es alimentado como la loba a Rómulo y Remo. El tiempo deja de medirse, solo queda el azar. Entre los dos surge la gran duda: ¿cómo seguir después de esto? La verdad que es una historia, calculo que es una novela porque es corta, serán un poco más de 110 páginas, pero es muy interesante esta idea de el día posterior a este apocalipsis. Bueno, después de este Es un está libro, muy es un libro que cerca. se consigue, ¿no? Claro, se Es consigue. un libro que se consigue a través de la página de Clara Vetter. Eh, este es un libro de cuentos que se llama Muy cerca, del mismo muchacho. Son 13 cuentos donde no se escatiman las apariciones, los asesinos, la venganza, el horror, experimentos genéticos, fantasmas, vampiros, que trabajan como todo ser mortal. Hay leyendas, cementerios, maldiciones y casas abandonadas, entre otras linduras. Eh, el cuento Las estatuillas es digno de un capítulo de La Dimensión Desconocida, así que también, bueno, es un hombre que ha editado un montón, ha sacado un montón de libros. Yo hasta el momento he leído estos dos y este otro que se llama Lo que no se nombra. Podríamos decir que es una especie de thriller psicológico, eh, donde las percepciones y la soledad y un montón de cosas empiezan a jugar. Es un hombre que trabaja en una pequeña isla, eh, como una especie de depósito de pescados, y vienen a buscar o a dejarlos. Y bueno, empiezan a pasar cosas, empieza a alucinar, empieza a imaginar cosas. Entre todos aquellos que hacen las guardias ahí, bueno, la verdad que también lo vas leyendo y te vas llevando solo y te vas quedando solo. Lo cual, Y los 3 libros son de la misma editorial. los 3 libros son de la misma editorial. Tiene otros más, porque es un hombre bastante prolífico. Bueno, yo lo recomiendo a él bastante. Y ya que Muy bueno, además estamos, también por ahí está bueno, ¿no? Esto de recomendar libros de autores por ahí no son tan conocidos, ¿no? claro, este hombre es de la provincia de Buenos Aires. Y ya que estamos, vamos a entrar en la distopía, porque si bien es un término del cual se ha abusado mucho últimamente Sí. por estar viviendo casi una distopía, pero no le podemos dar la espalda. Las distopías en la literatura son siempre bienvenidas. En este caso en particular, traigo a Mónica Wengrovics, también de Clara Vetter,
se llama Mundos Posibles, la posibilidad de lo imposible, y son dos pequeños relatos, pero a su vez con una fuerza bastante importante. Uno de los relatos se llama Los Venerables, intenta dar una idea de esto, llevar la maldad al extremo para que decante. Todos los extremos se tocan en algún punto. ¿Puede el caos total engendrar un nuevo orden, resetear la humanidad, crear un proyecto donde la destrucción sea la salvación? Es un grupo de gente de diferentes oficios y profesiones que la idea justamente es esa, es aniquilar la humanidad para volver a generar otra. Básicamente. Después está el segundo relato, que se llama Peniel. Es una sociedad exenta de utopías y donde el individuo es consciente de ser funcional al mecanismo de la maldad. En ambos se habla de la maldad como algo constructivo, lo cual es algo paradójico. Pero bueno, también es un libro bastante interesante. Se editó hace un montón, todavía está, se puede conseguir por la página y creo que también está en libro electrónico. Y ya que estamos, por último, en la misma editorial, y como no podía faltar, nuestro querido amigo Horacio Quiroga, en Cuentos de Amor, Locura y Muerte, así nomás sin comas, en esta hermosa edición ilustrada, en este caso la portada es del gran esgrimista del pincel, Isidoro Reta Duarte. Dentro, después de cada cuento, hay un dibujo de diferentes ilustradores. Yo estoy en El Alambre de Púa, que es uno de los cuentos muy bien. que lo incluye. Tiene 15 cuentos de los 18 originales, porque en diferentes ediciones fueron sacando uno, pero están los principales e imprescindibles, y yo creo que en toda casa y hogar argentino, y por qué no uruguayo, debería existir. ¿Querés mostrar ahí el dibujo, la ilustración que hiciste? Lo tendría que buscar, porque anda por acá. Hay muchos ilustradores muy buenos acompañando esta edición. Espero que lo vamos a buscar en el índice, porque si no, Sí, no vamos a llegar. A ver. Y encima no es un típico dibujo mío, sino que hice otra cosa para variar. Ahí está. Muy bueno. Claro, y no es tan en el estilo, ¿no? Tan en tu estilo. Tiene un poquito, pero bueno, Sí, trabajé pero más claro, más sutil, claro. las sombras y más. Así que, bueno, yo creo que Horacio no Otra podía recomendación. faltar. Muy bueno, muy bueno. Ahí pueden acercarse a la editorial también. De Buenos Aires vamos a viajar a Mendoza, el lugar de donde soy oriundo, la tierra que me vio nacer, para presentar a una poeta llamada Mariné Celta. Tengo 2 libros, ella, más un colectivo editorial. El primer libro es Saber lo que se pierde, que es de Peces de Ciudad. No sé si se consigue ya, porque Marines Celta, sí. ya a mí me costó conseguir. Gran poeta, le mandamos un beso grande si llega a ver ahí este video. Y ya que estamos, iba a leer dos poemas de este. Perfecto. Uno se llama Año Nuevo y dice: ¿qué hace que volvamos la mirada siempre hacia el mismo lado? Que tropecemos cada vez con el mismo truco de la piedra. Somos una cuerda rasgada y no es la distancia. Es el precio por cabeza, el que pide, el descuento de favores,
El camino que andamos ya no existe. Cada estación que pasa nos hace perder alguna hoja. A medias, en todas partes, la noche es agria y no da tregua. Miramos al espejo y no estamos, por fin, empezamos a entender. Bueno, y ya que Bueno, estamos, vamos con otro que se llama Cuervo, y dice: una bandada oscura puede nublar el mediodía, devorar las sombras hasta el silencio. El graznido no es ruido, pero alcanza para creer. Un presagio azulado y púrpura, una migración a la costa. No es suficiente la súplica para proteger tu nido. Verte fue el alimento de Elías. No hubo rocío ni lluvia, solo vos en un poco de agua para tanta sed. El ave esperó a la noche para hacerte entrar en la pesadilla, tu niño, y rogar con puños apretados los ojos sangrantes al cielo. Lo más difícil fue aprenderlo. el Marinés Celta. Bueno, este segundo libro se llama Otros Territorios Posibles, es del Andamio, es una editorial de San Juan. Baja un poquito si se ve el título bien y la. Ahí está. Ahí está. Otros Ahí está. territorios posibles, Marinés Celta. Es del Andamio, es una editorial de San Juan. Muy interesante, porque tiene un montón de cosas, tiene un montón de poetas muy interesantes. Y de acá había elegido uno que se llama Pertenecer, y dice: deberíamos pertenecer a algún lugar, dejarnos habitar por la misma perspectiva, perdidos en el espiral que tuerce el destino. Recoger en la piel el reflejo, donde tocados por el azul es de noche siempre, y el silencio el único idioma en el que nos ponemos de acuerdo. Deberíamos haber comprado pasajes y probar otros territorios posibles, para nombrar en nuevas lenguas la profundidad de lo que no dejamos que se muera. Somos dársenas en el peligro de un río, fondeamos allí lo que se ha quebrado, un ruido que no deja de persistir. Voy a construir un hogar en el borde de lo que nos ha dañado. Prometiste, recordé una canción que repetía entonces y te hice parte de lo que me asusta. Nadie puede alcanzarte si te empecinás en mirar siempre lo que ha sido, me dijiste. Así que, así se repite tu obra ahora y me cuida la ausencia. Así, trae leña para recordarnos el fuego, cuando solo nos queda volver. Es el invierno el que se aproxima y no hay una luz de bengala para mostrarnos el camino. Bueno. Es un libro que justamente tiene muchas capas. No solo se llama Otros Territorios Posibles por eso, sino porque tiene geografía propia. No, muy bueno. Y Gran bueno, poeta, Marinés. muy, muy interesante. Este libro que se llama Y yo que me creía tan libre es de un colectivo que se llama Bright Like a Girl. Disculparán mi pronunciación en inglés. Publicado por Vuelo de Quimera, la editorial Vuelo de Quimera. Exactamente. Este es un libro que primero se lanzó en PDF porque estábamos en pandemia, y después salió en físico. Yo lo tenía en un principio en PDF, así que ya que estoy, aprovecho y le agradezco a Marinés por habérmelo enviado hace poco. De ahí iba a leer uno pequeño que se llama A esta fiesta le falta una piñata. Cumplir años el último día del año es, sin dudas, ponerle un doble final a todo. Frente a mí hay una fiesta que nunca es en mi honor. Una foto que me costó mucho entender cuando era chica. Quizás porque las explicaciones, porque mi mamá, porque no quiero ser igual a ella,
porque siempre me quiso como otra. Hay algo de rojo siempre en esta fecha. Es que el color retumba en el cuerpo. El rojo es el color del principio o de lo que se termina. El rojo será también el color de este tiempo, de mi tiempo. Tengo 30 años y no elegí a la mitad de las personas que están en esta fiesta. El vaso de cerveza me devuelve un reflejo cada día más parecido a alguien que no quiero ser. Boluda, soy mi vieja. Y yo que me creía tan libre. Me río como ella, lloro como mi abuela, me casé como mi tía, me divorcié como mi prima. En el espejo ya no sé si soy madre, hija o abuela. Soy la herencia hereje para ese linaje de viejas que solo querían levantarse del mismo lado de la misma cama por toda la eternidad. Y yo, que he tenido mis varios lados de la cama, mis muchas y muy variadas camas, propias y ajenas, reflexiono siempre las mismas boludeces a la hora de los festejos. Muy bueno, muy bueno. Increíble. Ahí, bueno, saludos también a toda la gente del colectivo que sacó esta antología por vuelo de Quimera. Muy buena Sí, recomendación. Bueno, todas las que sí. venía haciendo. Todo esto se consigue por la página del colectivo o a través de Marinés. Editoriales. ¿Por qué no? Perfecto. O de las editoriales. Está bien, perfecto. De Mendoza volvemos a Buenos Aires, ya que estamos, pero no volvemos a Buenos Aires, o sea, volvemos a Buenos Aires literalmente, ya que tenemos Buenos Aires Fantástica Muy buena etapa. por Editorial Telema. Este es un libro que en un principio había salido en dos partes y después hicieron esta recopilación en uno solo. Eh, Son 48 barrios porteños, 48 autores argentinos y 48 criaturas fantásticas. Inclusive calculo que los autores argentinos en cierto modo son como unas criaturas fantásticas. Acá hay un montón de escritores muy interesantes. Yo voy a leer un poco de uno de los cuentos. A cada escritor se le dio un barrio y una criatura fantástica. En este caso es Marcelo Rubio, que escribió sobre Villa Crespo. El cuento se llama Barro y dice: se terminó. Le dije con esa sequedad que a veces tienen las palabras. Él me observó, ya no tenía los ojos nublados como el día que lo encontré. Supe que antes esa mirada debía explicar mi decisión. Por sus gestos comprendí que estaba sorprendido. Dije que, a mi entender, nos habíamos vuelto una pareja aburrida, una carga para el otro. Yo necesitaba, como mujer, a alguien que me contuviera, que fuera una compañía. Sostuve, ante su silencio, que ya nada resultaba divertido como en los primeros tiempos. El resto de mis argumentos pareció no aceptarlo. No hacía mucho que convivíamos, 3 meses y algunos días, desde la noche que nos encontramos en la plaza de Gurruchaga. Yo fui la que me acerqué, volví a casa después de haber ido al cine sola, como siempre. Caminaba por la zona de los outlets de Villa Crespo, que por las noches es bastante despoblada, cuando lo vi sentado sobre el pasto, una silueta enorme, recortada por la luz de la luna, junto a un pequeño bulto de ropa. Su cuerpo se agitaba. Pensé que había estado llorando. Con un palito se sacaba tierra de las uñas, como si con eso lograse cambiar algo. Nunca le tuve miedo ni a la gente ni a las cosas, pero es verdad que no todos los días una se cruza con un golem. Le pregunté si necesitaba algo. Apenas levantó los ojos y se quedó mirándome fijo con esa mirada triste que solo pueden tener los de su especie. La gente pasaba distraída o simulaba no verlo. Lo abracé, le hablé al oído, decidí llevarlo. No podía dejar a esa pobre criatura en medio de la noche, expuesta a los peligros. Tomé su paquete de ropa y me siguió. Bueno, Bueno, gran escritor, además, Marcelo Rubio. Le mandamos también un abrazo eh, grande.
Calculo que todavía se consigue en la página de Editorial Telema, una editorial dedicada mayormente a la fantasía, al terror y a otras cosas muy interesantes. Muy buena edición también. Y ya que estábamos hablando de pandemia antes, la misma editorial, en época de pandemia, cuando todavía creíamos que iba a durar menos, hizo una antología de que surgió de una proposición en la cual todos los días se planteaba un tema, se escribía un cuento referente a ese tema, y bueno, a fin de año se seleccionó un cuento de cada tema y se formó esta antología que se llama, ahí está, El día que guardamos los abrazos. Vaya sorpresa que hay un cuento mío acá, Muy bien. casualmente. Un cuento que no se dio queriendo, porque en realidad partió de una broma que yo le había hecho en un posteo, y a partir de ahí me dijeron que hiciera con eso un cuento, y bueno, quedó acá. El cuento se llama Flash, está entre los tantos cuentos que están acá. También se consigue, creo que también es digital y también está en físico. Vamos a pasar un poco de la pandemia esta a una pandemia anterior, ya que estamos. Vamos a hacer un triplete de peste amarilla. Perfecto. ¿Por qué no? ¿Qué mejor que un domingo para hablar de la peste amarilla? Vamos a empezar con Resurrección, de Gonzalo Galzada. Esta es una novela que nació paralelamente a la realización de la película, filmada entre septiembre y octubre del 2014. Está ambientada en el marco de la epidemia de la fiebre amarilla que azotó la ciudad de Buenos Aires en 1871. Es la historia de un joven sacerdote que, impulsado por una visión mística, se dirige a la capital para asistir a las víctimas y enfermos de la terrible epidemia. Una serie de acontecimientos inesperados lo acorralan en ese lugar y lo hacen dudar del sentido de su misión inicial, de sus creencias y finalmente de su fe. La editorial es de La Fosa, ahí se alcanza a ver. Sí. De La Fosa es la unión de 3 pequeñas editoriales. También mayormente se dedican a lo que es terror, horror y collabolda, como dirían muchos. La película es increíble. También está el libro de Nocturna, La noche del hombre grande, que también es una película de Gonzalo Calzada, que creo que se consigue en alguna plataforma. Y vamos a pasar a la segunda peste, que sería Crónicas del Doctor Peste. A ver dónde. Ahí está. De editorial Tirnan O. Es una antología donde hay muchos monstruos, entre los cuales está Claudio García Fanlo, está José María Marcos, está Pablo Martínez Burquet, Máximo Damián Morales, entre otros tantos. En sí, como podrán ver en la portada, aparece este muñequito con máscara de pájaro. En 1630, el doctor Charles Delorme confeccionó un traje protector para atender exclusivamente a los pacientes infectados con la peste. Constaba de guantes y botas de cuero, pantalones, blusa y abrigo largo, encerrados y perfumados, sombreros y una máscara que le cubría completamente el rostro, con 2 cristales para ver y un pico de casi 15 centímetros, relleno con paja fresca, hojas de menta, alcanfor y otros elementos que filtraban las miasmas, es decir, el aire nocivo que pudiera transmitir la enfermedad. Y vamos a seguir
con La tercera peste del amigo Diego Mucio, Las esferas Vale, invisibles de excelente. entropía. Bueno, ¿qué más decir? Es un libro muy interesante, son 3 novelas. En una, El intercesor, El ataúd de ébano y La ruta de la mangosta, todas suceden más o menos dentro de la misma época, con una onda por ahí media gauchesca en momentos, altamente recomendable. Gran Eh, escritor, además, gran escritor. eh, Me sorprendió considerablemente. De esta peste, y en Buenos Aires nos vamos a ir a Uruguay, eh, con un libro bastante simpático que se llama Gardel contra los zombies, Muy bueno, eh, buen de título. editorial El Zorzal, de Roberto Garris. Eh, Antes que nada, vale la aclaración, y esto no es spoiler, el Gardel que protagoniza este libro no es Carlos. Esto no quita que el autor haga referencia a él. Ah, Mientras Argentina y Uruguay se disputan la nacionalidad del tanguero, Roberto Garris, que es argentino, escribe Gardel contra los zombies, que transcurre en Uruguay, más precisamente en la ciudad de Tacuarembó, lo cual implica una locación rural por los acontecimientos que nos presenta esta novela. Gardel es un hombre que ronda los 70 años, tiene una gomería y también vende tortas, que al mismo tiempo hace. Carece de olfato y odia la música. Tiene un perro llamado Pichi y un ayudante de unos 15 años llamado Braulio. Junto a ellos y a 2 amigas, perdón, Betty y Adela, deberá hacer frente a un puñado de muertos vivos que tienden a emboscadas a los conductores en la ruta. Nada, es un libro bastante simpático, muy interesante, se ¿Cómo lee llegaste a ese libro, por ejemplo? casualidad en estas cuevas que venden libros usados, y ya con esta portada y con ese nombre, imposible. Te llamo, Me, claro. Me parece que se concibe, creo, si no recuerdo mal, haberlo visto todavía en una librería que queda en San Cristóbal, en la calle Entre Ríos, creo que Estados Unidos o por ahí. Y una librería ahí. Creo que he visto uno todavía de este buen hombre. Perfecto. Eh, Mientras buscas, bueno, le cuento a la gente que estoy hablando con Damián Scocking, más conocido en las redes como Polifato Ilustrado, recomiendo que lo sigan. Nos quedan 8 minutos. ¿Venimos bien ahí? ¿Te queda algo? Sí. sí, no, ahí vamos a ir por ahí un poco más rápido. Perfecto. Eh, Hablando de animales, Griselda Gambaro, Los animales salvajes, librazo, que la verdad me sorprendió considerablemente. Casi todas son historias donde los animales, si bien no se suelen tomar antropomorfos, sino que en cierto modo tienen una relación directa con el ser humano, así en su condición, y muchas veces el animal suele ser más el humano, o sea, en términos simbólicos, que el animal mismo. Voy a leer uno cortito, Sí. que es el oso hormiguero, y dice, ¿cómo se siente un animal? ¿Qué percibe? ¿Qué sentimientos o falta de sentimientos padece? El cuerpo, ¿cómo sentiría el cuerpo un animal? Se preguntaba. De acuerdo a su sustancia, invertebrada o no, con músculos movidos por aceitadas poleas, con antenas o bigotes. Desear lo que no se es provoca melancolía, a veces resentimiento. Sin embargo, él no deseaba lo imposible, en modo alguno era desmesurado en sus pretensiones. Nunca soñaba con los reyes de la naturaleza, un león de encrespada melena, un tigre dueño del sigilo, un águila dominante de los cielos. Cualquier condición, género o especie le hubiera venido bien, incluso las menos queridas. Con tal de poseer una vida animal, agradecidamente aceptaría la forma del esfuerzo, la serpiente, una oruga de cerdas irritantes. Cuando descubría una rata,
la seguía con ojos cargados de deseo. Hubiera muerto con placer de estar seguro del milagro de la transmigración, y se veía resucitando con hocico de rata, con cola y dientes de rata, engendrando miles de ratitas. Y el pensamiento de esta dicha evidente de ser rata lo hacía estallar en llanto. No pensaba en la duración, tampoco en la fragilidad de cada especie. Habría sido feliz con una existencia de 100 años, e igualmente feliz con vidas más fugaces. Envidiaba las mariposas que se extinguen después de un vuelo de 3 días y hasta la libélula que nace y muere en un único amanecer irrepetible. Tal vez si les hubiera dejado tiempo, las hormigas le habrían evitado angustias, aclarándole el punto cuando las recogía con su lengua pegajosa asomado al hormiguero. No sentía apetito, desganado y concentrado tan solo en su secreta nostalgia de no haber nacido animal. Se las comía al instante. Bueno, Grisela Gambaro. A ver, vamos. Eh, Quedan pocos minutos, a ver si te quedan unos libros. Más que nada para que no se corte de golpe. vamos a ir, bueno, a ver, espera. Vamos a ir, ya que estamos con los animales, hay un mexicano llamado Juan José Arreola que en su momento también hizo algo bastante similar. Voy a leer uno cortito que es el rinoceronte. Sí. Ya en un cautiverio, el rinoceronte, una bestia melancólica y cuidada, su cuerpo de muchas piezas ha sido armado en los derrumbaderos de la prehistoria, con láminas de cuero troqueladas bajo la presión de los niveles geológicos. Pero en un momento especial de la mañana, el rinoceronte nos sorprende de sus giares enjutos y resecos. Como agua que sale de la hendidura rocosa, brotan el gran órgano torrencial y potente, repitiendo en la punta los motivos cornudos de la cabeza animal, con variaciones de orquídea, de azagaya y alabarda. Y vamos muy rápido, ya que estamos con un mexicano, acá tenemos otro mexicano. Son cuentos de fantasmas. Es un cuento por cada región de, de la Ciudad de Sí. México, del antiguo Distrito Insepulto, se Federal. llama. Insepulto. Publicado por Está Muerde hecho Muertos. por Muerde Muertos, de Ricardo Rincón Guarota. Eh, bueno, él además de escritor es arqueólogo, entonces de ahí está un poco la idea. Te paso Y un ya que abrazo estamos, grande, ¿no? A toda la gente ahí de Muerde Muertos, José María, Carlos. ya por ahí, para retirarnos, ¿por qué no? La gran Luciana Prodan, Sí, eh, muy buen con libro. la perfecta casualidad de seguir con vida. Bueno, desde el título nos advierte lo que vamos a encontrar, la casualidad, esa mezcla o combinación de hechos, acontecimientos o noticias que no se pueden predecir, imaginar o tal vez evitar, donde la suerte tira los dados y deja que el azar digite el destino, y no suele ser muy generoso. Eh, Está editado por Uso Editorial, que es una editorial de España, un lujo el libro, Es una gran eh, edición. por la edición y todo lo demás. Bueno, ¿Te queda algo quedaron más? quedaron un par, pero A ver, los, 3 minutos, los- si querés nombrarlo, lo puedo nombrar. Si los tenés a mano nombramos ahí. rápido. Sí, sí, claro. Eh, Editorial Evaristo, Sí. Link, Magia para principiantes, un libro que quizás no es para cualquiera, porque exuda imaginación por todos lados, son todos cuentos que se van haciendo a sí mismos, eh, te llevan para cualquier lado, los finales no son predecibles en lo más mínimo. La secta de los egoístas, de Eric Emmanuel Schmidt. Bueno, es un libro, justamente habla de un hombre que estudió la rama filosófica del egoísmo y amparado en parte por el solipsismo, que vendría a ser esta idea de que todo lo que existe lo ha generado uno. Lo, todo lo que existe existe porque uno lo creó o porque es parte de uno. Es un libro bastante...
interesante y original. Y por otro lado, a ver, ahí está, Orhan Pamuk, Con Me llaman rojo, un libro excesivamente original. Es una historia negra donde son ilustradores de, bueno, se me fue el nombre de este hombre, los que eran los emperadores turcos. Uno de estos ilustradores muere y la historia en sí está escrita siguiendo un orden muy particular. Primero habla el muerto, segundo capítulo habla el asesino, tercer capítulo habla un perro que andaba dando vuelta, y así van tejiendo toda la historia. Se está por cortar, no quiero que se corte abruptamente, porque esto después no avisa en los últimos segundos. Califato, un placer tenerte acá en Entrevidas en esta segunda parte. Bueno, seguramente en algún momento vamos a grabar una tercera parte. Muchas gracias por estar nuevamente. Un abrazo grande. A vos. Chao, chao. Chao, chao.